me he dado cuenta que Jesús estaba convencido de que Él no era una víctima. Él fue un hombre, fue una persona responsable. Yo estoy convencido que soy un hombre, soy una mujer responsable. Ahora, quiero empezar marcando esta diferencia. Hay una gran diferencia entre ser una víctima y abrazar la identidad de víctima. Hay una gran diferencia entre estar en medio de una situación en donde tú y yo podemos llegar a ser víctimas, a vivir abrazando la identidad de víctimas. Y voy a poner este ejemplo que creo que puede ayudarme a traer claridad en estos dos conceptos. Hace no mucho tiempo, era un día miércoles y teníamos aquí reunión de noches de fe. Y yo estaba aquí en la iglesia, estábamos a unos minutos de empezar, habíamos tenido juntas durante la tarde, yo tenía una participación en la reunión y estábamos aquí por empezar. Corde venía en camino en su camioneta de la casa con Santiago, y a unos minutos de empezar Corde me marca y tan pronto yo contesto esta llamada, yo sabía que algo estaba mal. Y contesto y escucho de fondo a Santiago llorando a todo pulmón. Y escucho a Corde que me está hablando con una voz entrecortada. Y Corde me dice: me acaban de chocar. No sé ni cómo pasó, pero estuvo fuerte, me acaban de chocar, ven, ayúdanos. Y en ese momento hice lo que tú hubieras hecho, ¿verdad? Y salí volando y llegué a la escena. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Había un carro, un conductor que cometió la imprudencia de ir a exceso de velocidad. Y no solamente iba a exceso de velocidad, sino intentó rebasar por la derecha. Y intenta rebasar por la derecha, da el volantazo y no se da cuenta que el carril derecho está completamente parado porque el semáforo está en rojo. Entonces, mi amigo no alcanza ni siquiera a frenar y se estampa con el carro número 1. Ese carro terminó en pérdida total. Gracias a Dios, ese carro tenía bastante distancia con Corde, pero fue tan fuerte el impacto que le terminó pegando a Corde por la espalda. Y gracias a Dios no sucedió nada, no fue más que el puro susto. Y, ¿sabes? Llegó el seguro, llegó tránsito, y tránsito llegó a la conclusión de que en esta escena, en este choque, hubo 2 víctimas y un responsable. Corde y una persona más fueron víctimas de una imprudencia, de alguien que cometió la imprudencia de ir a exceso de velocidad, ¿verdad? Y de intentar rebasar por la derecha. Ahora, tú y yo en la vida experimentamos situaciones en donde somos víctimas, en donde nos chocaron, en donde hay un culpable y ese culpable no somos nosotros, por lo tanto terminamos siendo víctimas. Me estoy explicando el día de hoy. Ahora, es muy diferente pasar de eso a abrazar una identidad de víctima. Yo llegué con Corde, todo está bien, le hablamos a mis suegros, aquí ya había empezado la reunión, pasaron por Santiago, estuvimos ahí como 3 horas arreglando todo el trámite y listo, se acabó. Le dimos gracias a Dios porque no pasó a mayores. Pero sabes, hubiera sido muy, muy diferente, y quédate conmigo, hubiera sido muy distinto que Corde hubiera abrazado una identidad de víctima. Ahora imagínate que Corde me dice: Mau, ¿sabes qué? Yo ya no voy a volver a manejar. Porque choqué, yo no me vuelvo a subir a la camioneta, yo no vuelvo a manejar. Entonces, pues a ver cómo le haces, o me llevas a todos lados o me consigues un chofer, pero yo no voy a volver a manejar. Y yo no voy a volver a pasar por Garzazada, porque ahí en Garzazada me chocaron y yo no puedo volver a pasar por ese lugar porque me revive el trauma, ¿verdad? Me da temor, me da miedo, me da ansiedad. Yo no vuelvo a pasar por Garzazada. Ahora, amor, también la verdad es que pues yo iba rumbo a la iglesia cuando me chocaron, entonces yo voy a dejar de ir a la iglesia porque no vaya a ser que me vuelvan a chocar. Y mira, ¿sabes qué? Pues estoy enojada con Dios, porque ¿cómo puede ser posible que Él no me guardó de que me chocaran? ¿Cómo puede ser posible que Él no guardó a Santiago de que nos chocaran? Entonces estoy enojada con Dios. Y luego, para rematarla, estoy enojada con los hombres porque ese imprudente era un hombre, ¿verdad? Y todos los hombres son iguales y manejan exceso de velocidad y rebasan por la derecha. Y me estoy explicando el día de hoy. Hay una gran diferencia entre ser una víctima, que es parte de la vida, a abrazar una identidad de víctima. Y sabes, muchas personas están luchando constantemente con la tendencia de abrazar y de vivir con una identidad de víctima. Y el problema de esta identidad es que empiezo a pensar y sentir como víctima que, mira, eso hasta puede estar justificado, porque estás en una situación de hay un culpable
y te sientes, ¿verdad? Te duele. Pero no, la identidad de víctima que te lleva a que vayas más profundo. No solamente te sientes, no solamente son pensamientos, sino empiezas a adquirir hábitos de víctima. Empiezas a vivir y a ver la vida a través de unos lentes de víctima. Y finalmente tus decisiones, empiezas a tomar decisiones como una víctima. Ahora, cuando conocemos a Jesús, a medida que caminamos con Él, si algo aprendemos y si algo nos damos cuenta en el camino, no en el primer día, mi amigo, en el camino, conforme caminas, conforme pasas tiempo, conforme lo escuchas, en el camino te das cuenta de la historia y de la vida de Jesús y de cómo Él nunca abrazó la identidad de víctima. A pesar de todo lo que vivió, y ahorita vamos a profundizar en qué vivió nuestro Señor Jesús, pero a pesar de todo eso, Él nunca abrazó esa identidad, al contrario, fue responsable. Fue responsable con lo que tenía en sus manos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús tenía un llamado específico, Jesús tenía un propósito y fue responsable con Él. Se subió a la cruz del Calvario. Jesús fue responsable con la familia que se le confió. Fue responsable de cuidar a su madre hasta el último momento. No estando Jesús en la cruz del Calvario, volteó con Juan y le dijo: ahí tienes a tu madre, María, ahí está Juan tu hijo. Fue responsable con los discípulos que se le confiaron. Jesús oró antes de ser arrestado: Padre, te entrego los discípulos que me confiaste. Los protegí hasta el final, hasta el último momento. Lo que tú me diste, fui responsable con eso. Fue responsable con el cuerpo que recibió. ¿Qué entregó Jesús en la cruz? Su cuerpo. ¿Qué tenía que ser derramada en la cruz del Calvario? Su sangre. Y Él fue responsable, entregó un cuerpo sano, entregó un cuerpo íntegro. Fue responsable con la revelación que recibió del Padre. Fue responsable con la porción del Espíritu Santo que Dios le concedió cuando Él fue bautizado. Dicen los evangelios: el Espíritu Santo vino sobre Él como ha venido sobre todos y cada uno de nosotros. Jesús fue responsable con la unción y con el poder del Espíritu que el Padre le confió, a pesar de todo lo que Él vivió. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús vivió? ¿Qué fue lo que Jesús atravesó mientras estuvo aquí en la tierra? Vamos a la palabra, vamos a Isaías 53. Y vamos a leer un par de versos acá que nos muestran a través del profeta Isaías todo lo que Jesús vivió mientras que estuvo aquí en la tierra. Empezamos a leer en el verso 3. Dice: Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades, no las de Cristo, no las tuyas y las mías, las que Él cargó. Fueron nuestros dolores, no los de Cristo, nuestros dolores, los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. ¿Qué nos está diciendo Isaías? Lo juzgamos. Pensamos que todo lo que Él estaba viviendo era por su culpa, era el castigo por lo que Él había vivido. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Estos versos nos muestran todo el rechazo que vivió Jesús. ¿Te imaginas las heridas emocionales? ¿Te imaginas? Dice, le volteamos la cara. Lo vimos y lo rechazamos, lo juzgamos, hablamos mal de Él. ¿Te imaginas todo lo que vivió Jesús? Quiero que pienses en esta escena, en la escena del choque. ¿De qué lado está Jesús? Todo esto que vivió Jesús. Me impresiona cómo Él no abrazó la identidad de víctima. El Nuevo Testamento nos muestra que Jesús dedicaba gran tiempo a la oración. Oraba todos los días muy temprano de mañana, incluso había noches enteras que se las pasaba orando. Y cuando me imagino a Jesús orando y leo estos textos, ¿sabes cómo me imagino la oración de Jesús? Me lo imagino perdonando. Me lo imagino entregándole al Padre esas heridas y esas cargas. Padre, no quiero amargarme. Padre, no quiero abrazar una identidad. No soy una víctima en esta tierra. Tengo un trabajo, tengo un propósito y tengo que ser responsable. Yo los perdono. A aquellos que me han rechazado, a aquellos que me han juzgado, a todos aquellos que quieren matarme, a todos aquellos
Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, les entrega el Padre Nuestro. Y en esta ruta, en esta oración modelo, ¿qué incluye el Padre Nuestro? Padre, perdóname por mis pecados, pero también hoy perdono a aquellos que han pecado contra mí. Y no sé cuánto tiempo Jesús tuvo que dedicar a esos versos, pero me lo imagino perdonando. Me lo imagino cerrándole la puerta. Yo no voy a ser una víctima, yo tengo que ser responsable con el llamado que mi Padre me ha confiado. Seguimos leyendo, verso 8 y verso 9. Jesús fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. Al ser condenado, ¿cómo? Injustamente. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Quiero que puedas abrir tu corazón a estas palabras y que el Espíritu Santo hoy nos ayude a voltear a ver a Cristo, dándonos cuenta que Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Y me imagino a Cristo. Me encanta este texto, dice, no abrió su boca. Como oveja en silencio fue llevado al matadero. ¿Y esto qué me habla? Que nunca se quejó. Que ante la injusticia, dice, no había hecho nada malo. Sin embargo, murió y fue enterrado como un criminal. Muerte de cruz, la peor muerte, la más vergonzosa fue la que Él tomó por nosotros. Pero nunca se quejó. No abrió su boca para criticar, no abrió su boca para juzgar, no abrió su boca para destruir. Aquel que había creado los cielos y la tierra con su boca decidió por un instante quedarse callado. Dice injustamente. ¿Cuántas veces tú y yo nos encontramos diciendo estas palabras? Es que la vida es injusta. Sí, mi amigo. En el universo, en la memoria del universo está la cruz del Calvario donde el justo fue a morir por los injustos. Claro que la vida es injusta, si no pregúntale a Jesucristo. Sí, la vida es injusta y tenemos que superarlo como Cristo Jesús lo superó. Él no abrazó esta identidad de víctima, al contrario, fue responsable. Se subió a la cruz del Calvario, vivió esa vida perfecta que tenía que vivir. Y es por eso que hoy tú y yo estamos aquí en la iglesia recibiendo las buenas noticias del Evangelio, de que Él nos ha reconciliado con nuestro Padre Celestial. Mira, ¿sabes por qué Jesús vivió todo eso? Lo hizo en obediencia al Padre, no lo obligaron, llegó al mundo en obediencia, renunció al cielo, renunció al trono y a la gloria que tenía allá arriba para venir a este mundo y lo hizo en obediencia, número uno, para entendernos. Jesús entiende a todas y cada una de las víctimas en este mundo, porque Jesús lo experimentó.